dados tres cuadrados iguales, dispuestos de esta forma, y cuya arista es igual a una unidad, serás capaz de calcular el área de este triángulo rectángulo. Mi nombre es Jorge y sean bienvenidos a Math Vitae. Hola amigos, espero que estén muy bien. Es un placer compartir con ustedes la solución de este problema de Olimpiadas de Matemáticas. Comencemos trazando la altura relativa a este lado del triángulo y denotaremos este punto de intersección con la letra F. Ahora bien, para calcular el área de este triángulo usaremos la siguiente fórmula: AB por EF sobre 2, donde AB es la base del triángulo y EF la altura. Luego, como AB es igual a 1 por ser arista del cuadrado, la fórmula del área del triángulo nos queda de esta forma, lo cual reduce nuestro problema a determinar la longitud del segmento EF, así que dediquemos todos nuestros esfuerzos a determinar la longitud de este segmento. Para lograr este objetivo, primero demostraremos las semejanzas de varios triángulos que están involucrados en la figura. Recordemos que cuando un triángulo rectángulo, por ejemplo este de aquí, se le traza la altura relativa a la hipotenusa, esta altura lo divide en otros dos triángulos que son semejantes entre sí, y además son semejantes al triángulo grande, por lo que podemos decir que el triángulo AFE es semejante al triángulo EFB, y estos dos a su vez son semejantes al triángulo grande ABE. Por otra parte, en el triángulo AFE y ACD tenemos que estos triángulos son rectos, este por ser ángulo interno del cuadrado y este por ser EF altura. Y además tenemos que este ángulo es un ángulo común para ambos triángulos, por lo que podemos decir que estos triángulos son semejantes por tener dos ángulos respectivamente iguales. Evidentemente los terceros ángulos también son iguales, pero no son necesarios para demostrar la semejanza. Ahora bien, como el triángulo ACD es semejante al triángulo AFE, podemos decir por transitividad que el triángulo ACD también es semejante a los triángulos ABE y EFB. De esta forma concluimos que estos cuatro triángulos son semejantes entre sí. Como pueden apreciar en el triángulo ACD, el cateto DC es igual a 1 por ser arista del cuadrado, mientras que el otro cateto AC es igual a 2 por suma de estas dos aristas consecutivas. De este análisis podemos llegar a la conclusión de que en este triángulo el cateto mayor es dos veces el cateto menor. Ahora bien, como este triángulo es semejante a estos tres, entonces podemos afirmar que en cada uno de estos triángulos el cateto mayor es dos veces el cateto menor, pues recuerden que los lados homólogos de triángulos semejantes son proporcionales. De esta forma, en el triángulo AFE obtenemos que AF es igual a dos veces EF, donde AF es el cateto mayor y EF el cateto menor. Luego, en el triángulo EFB tenemos que EF es igual a dos veces FB, donde EF es el cateto mayor y FB el cateto menor. Por otra parte tenemos que AF más FB es igual a AB por suma de segmentos consecutivos, y como AB es igual a 1, esta relación nos queda de esta forma. Trabajando en esta última relación obtenemos que FB es igual a 1 menos AF, y sustituyendo FB en la relación 2 obtenemos que EF es igual a 2 veces 1 menos AF. Luego, como AF es igual a 2 veces EF como indica la relación 1, obtenemos que EF es igual a 2 veces 1 menos 2 EF. Eliminando los signos de agrupación y despejando, obtenemos que EF es igual a 2/5. Para terminar, basta con sustituir este valor en la fórmula del área y obtener la respuesta de nuestro ejercicio. De esta forma concluimos que el área del triángulo ABE es igual a 0,2 unidades cuadradas. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres que resuelva un problema similar a este? ¿Tienes alguna duda o inquietud? ¿O simplemente aprendiste algo nuevo hoy? Déjamelo saber en los comentarios, estaré muy contento por ello. Recuerden que si quieren resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Muchas gracias y hasta el próximo video.